Bueno, pues justamente este tema se llama logoterapia, que muchos de ustedes a lo mejor no saben qué es, que es una vacuna para enfrentar el COVID y el post-COVID. Es como una vacuna y una vitamina existencial. Bueno, pues adelante. Ya, nos vamos a ir súper rápido, Oscar. Bueno, esta crisis, fíjense que es bien chistosa porque cuando alguien tiene un problema, generalmente están los amigos que te ayudan y te levantan. Cuando alguien perdió a la pareja, cuando perdió su negocio, de repente está toda una red de apoyo que está para estar contigo, ¿no? Pero ¿qué pasa en ocasiones como estas, donde a todos nos sucedió al mismo tiempo esta crisis, ¿no? Cuando yo quiero apoyar a otro, pero en realidad no tengo los recursos, me siento tumbado igual y sin poder levantarme. Ajá, cuando de verdad quiero, pero no puedo. ¿Y qué pasa cuando pierdo todo y me quedo vacío? Creo que esto fue algo que sucedió en esta crisis. La que sigue, perdón, te hago mi ojo, Oscar. Me voy a ir muy rapidito. Ajá. Bueno, antes que nada, no, antes la anterior, quiero decirles que una crisis, si quieres la anterior, ajá, tiene características especiales. El COVID fue una crisis que nos tomó a todos por igual. Y las crisis es la que sigue, Oscar. Nos toma y nos rompe. Y quiero decirles que cuando algo nos tira, la visión no es la misma. No es lo mismo cuando yo estoy parado, lo que veo, que cuando estoy hincado, que cuando estoy mordiendo el polvo. Esta experiencia generalmente me toma por sorpresa y rompe con las estructuras que yo tenía, con los recursos que yo tenía. Llega con una intensidad inusual y de verdad nosotros, lo primero donde sentimos la crisis es en el cuerpo. Quiero que piensen en alguna noticia que hayan recibido ahorita con la pandemia. Siempre es en alguna parte del cuerpo, en el estómago, en las manos, en el pecho, en la cabeza. Llega y de repente mi cuerpo toma esta situación, mi mente trata de controlarlo, vienen mecanismos de defensas y de repente me quedo tirado en el piso. Y a mí me van a ver muchísimas personas y me dicen, ¿sabes qué? Acaba de fallecer un familiar y ya está muy mal. Entonces, por favor, dale algo para estar bien. Y eso es una situación que en el oeste nos ha dado mucho problema toparnos con el dolor. Cuando el que alguien esté tumbado y alguien esté sintiéndose mal porque perdió a alguien, es normal. Decía Víctor Frankl, actuar de manera inusual en una situación anormal es completamente normal. Entonces, pues hay un tiempo para estar mal, pero tengo un peligro que si me quedo ahí por más tiempo del debido, se me va a olvidar cómo levantarme. Entonces, este reto del COVID nos tocó a todos. Fíjense, nos tocó como personas, como individuos solamente, nos tocó como novios o como esposos, nos tocó como amigos, como padres, como empresarios. Pero quiero comentarles que esto que nosotros vivimos como en estereofónico, en realidad siempre ha estado presente en nuestras vidas. Esta realidad siempre ha existido. Yo tengo una conferencia que se llama La vida es una dona, que si quieren algún día y me invitan con mucho cariño, se las vengo a dar. Pero uno de los puntos que trata esta conferencia de la dona es que la vida tiene características que la hacen ser vida. Y una de ellas es la incertidumbre, la impermanencia y la fragilidad humana. Y nosotros a veces no lo tenemos como tan en cuenta, damos muchas cosas de nuestro día a día por sentado, damos a las personas, a las situaciones por sentado, y la crisis del COVID ha sido el mejor maestro para ponernos en el lugar que verdaderamente tenemos. Cuando nosotros estamos ante la vida, de verdad, somos unos indigentes que no podemos preguntarle a la vida por qué. A la vida hay que contestarle.
Una de las características que tiene la vida es que siempre nos va a faltar algo. Desde que nacemos estamos perdiendo. Siempre tenemos pérdidas de todos tamaños, colores y sabores. Quiero que piensen en un bebé cuando está en la pancita de su mamá. Tiene el calor de la mamá, tiene la seguridad y cuando nace pierde toda esa estabilidad. De hecho, tiene que respirar. Imagínense la impresión de la temperatura de la luz. Pero ¿qué es lo que gana ese bebé? Pues gana la vida, ¿no? Entonces, las crisis van a estar presentes en nuestras vidas y siempre vamos a estar perdiendo. Esta situación de la pandemia nos puso al mundo entero en crisis y una crisis de por sí ya es difícil, pero se va haciendo como una bola de nieve, va haciéndose más grande porque, como les decía, cuando alguien está tumbado, no tiene la misma visión ni la misma capacidad de respuesta que alguien que está de pie y listo para correr o para actuar. Entonces, pues se toman malas decisiones, de repente, pues postergamos, ¿no? Y ustedes que son empresarios, aquí nos dimos cuenta cómo el COVID nos puso en la línea de fuego para ver si habíamos hecho en nuestra empresa una planeación estratégica, si habíamos tenido buenas prácticas para poder tener un colchón que pudiera sustentar algún tiempo, ¿no? En Canacintra yo di esta plática y me decían que pues muchos de ellos habían planeado siempre para 3 meses, incluso empresas como Bimbo tenían un colchón de 6 meses, ¿no? Y esto hizo que de verdad nos pusiéramos en jaque mate. La crisis se nutren de la cobardía, de las mentiras que a veces me cuento a mí mismo, ¿no? Y de la necesidad de actuar de la misma manera esperando resultados diferentes. Estas mentiras que me cuento a mí mismo a veces también son mecanismos de defensa cuando yo pierdo a un ser amado, donde no me han enseñado que alguien tiene que tener la culpa. Entonces hablo de la negligencia médica o me culpo a mí de no haber actuado prudentemente y estas situaciones de sentir que a veces nosotros tenemos las respuestas o en nuestra mano la capacidad de tener la vida de alguien, pues también a veces es algo que no ayuda mucho y que nutre nuestra crisis, ¿no? Fíjense esta frase que es tan linda. Nos convertimos en nosotros mismos cuando nos trascendemos a nosotros mismos. La crisis, hagan de cuenta que nos ha obligado esta pandemia, estas pérdidas que hemos tenido, hagan de cuenta que nosotros éramos como un capelo y esta crisis creció de tal manera que o nos rompe o nos obliga a hacernos del tamaño necesario para afrontar esto. Pero en muchas ocasiones, no sé si han escuchado la metáfora del avión, queremos ayudar a los demás, queremos estar para los demás, queremos estar para nuestros empleados, queremos estar para nuestros hijos, queremos estar para nuestro papá si nuestra mamá falleció, que para nuestros hijos si nuestro esposo falleció, para todos los demás. Pero es lo mismito que dicen en el avión. No sé si recuerdan. Cuando haya una despresurización, cuando haya un problema, aunque viaje con niños, primero tiene que ponerse la mascarilla a usted y después ponérsela a otro. ¿Por qué? Porque si yo le trato de poner la mascarilla a mi hijo o a mi mamá, a otros, corro el riesgo de desmayarme mientras lo hago. Y entonces, de todos modos, se van a quedar desprotegidos. Esto no es un egoísmo, pero primero nosotros tenemos que estar bien y comprender nuestra crisis para poder ayudar a otros. El hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano. Y creo que todos nosotros en esta crisis hemos tenido pérdidas muy grandes, pero nos ha tocado de repente poner la espalda para otro
que también ha perdido algo sumamente importante, ¿no? Nosotros somos tridimensionales, nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, se dieron cuenta que de forma impresionante la ciencia avanzó e hizo una vacuna para nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con el espíritu? Ahí también se gestan muchísimas de nuestras cosas, la que sigue. Ahí en el espíritu está el eje central donde mi mente se mueve para que pueda accionar mi cuerpo. Es verdad que el cuerpo es lo primero que me pone en contacto con un ser humano, pero en realidad el eje de todo es mi espíritu. Y esta vacuna para la mente, ¿sí? Se llama mindfulness. Esta vacuna para la mente se llama trabajo, higiene mental. Ajá. Pero la vacuna contra el espíritu, en el espíritu contra el COVID, se llama sentido. Cuando algo tiene una razón de ser, puedo encontrar soluciones y ganancias en las pérdidas. Y alguno me va a decir, Anabela, no te pases, estás hablando de mi esposo, estás hablando de mi madre, estás hablando de mi hermano. Y quiero decirles que sí, que aún en este dolor tan grande, entre mayor es la pérdida, entre mayor es el dolor. Tan caro fue que más grande tiene que ser la ganancia o la fortaleza con la que yo salga de esta crisis. ¿A que sí? Entonces, la vacuna que yo propongo para esta parte existencial, para este eje que mueve mi cuerpo y mi mente, es la logoterapia. Y entonces muchos de ustedes me van a decir, ¿y qué es la logoterapia? Bueno, pues, ¿cómo podría yo explicárselos? Con estas dos frases. Sí a la vida, a pesar de todo. Sí a la vida, a pesar de tener que empezar de cero. Sí a la vida, a pesar de haber perdido a quien amo. Sí a la vida, a pesar de lo que me toque vivir. Nosotros decimos, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué a mí? Y como les decía, esa es una pregunta que siempre va a causar frustración, porque a la vida no hay que preguntarle. Es la vida la que nos pregunta a nosotros, ¿qué vas a hacer con esto que te puse? ¿Qué vas a hacer con esto que te toca vivir? Y no porque yo sea mala, sino porque el dolor es parte de la vida, porque las pérdidas son parte de la vida. ¿Cómo me vas a contestar tú a esto que te está tocando vivir? Bueno, pues la logoterapia es creada por este niñito que ven en medio todo sonriente que se llama Víctor Frank, el mero, y ellas son esos dos hermanitos, y a él le tocó ser prisionero en un campo de concentración y vivir la logoterapia en su propia vida. Es este viejito que ven ahí y esa caricatura la hizo él mismo. Y déjenme contarles rapidísimo que desde que él era pequeñito, un día él tuvo un sueño y le gritó a su mamá, mamá, mamá. La mamá llegó corriendo y le dijo, mamá, soñé que te morías, prométeme que no te vas a morir. Y la mamá, como buena austriaca, le dijo, claro que sí me voy a morir, Víctor, y tú también. Y esa aseveración le causó tanta impresión que desde ahí empezó a entender la finitud del ser humano. Pero más que darle miedo, empezó a darse cuenta que no sabía si el tiempo que tenía era aquí, aquí o aquí. Pero empezó a decir, ok, de aquí donde estoy parado a donde me toque, ¿de qué lo voy a llenar? Y entonces empezó como a trabajar y a trabajar, la que sigue, en esta idea, ¿no? Y entonces él, en esa época, estaba de moda Freud, él tenía 15 años, cuando oyó hablar que había un psiquiatra que estaba estudiando la mente, y entonces, fíjense, él escribió una carta a Freud. ¿Y cómo sería de inteligente el chamaco? Que Freud le contestó. Pero Freud, que funda la primera escuela de Viena,
dice que el ser humano viene a este mundo a satisfacer sus deseos. Y es verdad, tiene razón en una parte, ¿no? Nosotros podemos estar en una relación por sentirnos seguros, aunque sepamos que es una relación que nos hace daño. A veces las personas que fuman mucho se quedan en la etapa oral, ¿no? Es verdad que la manera en la que nos enseñaron a hacer pipí o popó hace que seamos lo tacaños o lo generosos que somos en la vida. Por supuesto que traemos una parte reptiloide que trata de esta satisfacción, pero muchos de los que estaban estudiando decían, o sea, eso soy yo, solamente vengo a satisfacer mis pulsiones, nazco, crezco, me reproduzco y muero y ya. Y entonces, pues, empezaron a cuestionar y Freud los corrió. Entonces, Adler funda la segunda escuela de psicoterapia que dice que el hombre viene a poder, ¿sí? Que necesita concentrarse en tener el control y el poder y que esa es la razón del ser humano. Y por supuesto que tiene mucha razón, ¿sí? En muchas partes donde vemos que a alguien que le dijeron jodido alguna vez en la vida, dice, a mí nadie más me va a volver a decir eso. Y te hace una fortuna. O cuando a alguien le dicen tonto, trabaja para que nadie más lo vuelva a poner en esa postura. Y Víctor Frankl decía, sí está bien, pero eso me hace como el macho alfa, ¿no? Como no me hace diferente del perrito que marca su territorio, de león, que, 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 que se sube a la roca y que lo corren. Entonces, él funda, bueno, no lo funda, pero empieza a trabajar en decir, ¿para qué estamos aquí? Hay tres cosas de las que no nos vamos a poder salvar: del dolor, de la culpa y de la muerte. Entonces, para algo me tienen que servir. Entonces, él desde joven empieza a decir, hágase cuenta que el dolor es como esa tensión que tiene un arco cuando va a disparar una flecha. Pero déjenme ver que a quién más veo. Ojalá que pueda ver a más caritas, porque así ya siento como que ya estoy con alguien más. Es como un arco que se jala, ¿sí? Y si el arco sintiera, tendría un dolor, tendría una tensión, pero de nada serviría si no tuviera una flecha. Y si esa flecha no le ponemos un blanco, pues de nada sirve, nos puede hasta lastimar. Entonces él decía que eso era la vida, que cuando la vida te ponía en un dolor, tú tenías que ponerle una flecha, un sentido y una dirección. Entonces él, la gracia que tiene es que su teoría la empieza a experimentar en carne propia, ¿sí? Le toca ser judío, se casa con esta mujer que ven aquí que se llama Tilly y pues empieza toda esta parte donde les dicen, ¿sabes qué? Se van a ir, tienen que usar una estrella, se tienen que ir en un tren y entonces él pone la flecha en decir, ¿sabes qué? Pues, ¿qué puede pasar? Me voy a quedar a cuidar a mis papás. Él tenía la oportunidad de tener un pasaporte para Estados Unidos. Pues cuido a mis papás y pues seguramente voy a ser el que cuida a los judíos. Imagínense las flechas, ¿no? Y cuando llega y lo suben a un tren donde es un tren de ganado, se quedan 3 días sin comer, orinándose en el mismo camión, llegan a un campo y les separan a hombres y mujeres. Imagínense todas esas flechas que él había puesto para que esa deportación tuviera sentido, se caen. Y entonces él se da cuenta cuando ve que había puesto en su abrigo una medalla de alpinismo, porque por supuesto le daban miedo a las alturas y que hace alguien cuando le da miedo a las alturas se hace alpinista, así era él. Su trabajo de muchos años traía ahí en unos papeles sus escritos y cuando los desviste y ve arder todo lo que él traía en esa hoguera, surge un principio de la logoterapia. Yo soy con mi humanidad desnuda. Cuando algo me sucede, como les decía, no hay ni ropa, ni carros, ni propiedades. Estoy yo parado frente a ese suceso y lo único que puedo tener
es eso que nadie me puede quitar, que son mis herramientas existenciales. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, Viktor Frankl vivió una situación de estar donde no quería estar, perder personas que no quería perder. Y esta pandemia ha sido un poco nuestro campo de concentración. Entonces, él, cuando está ahí en el campo de concentración, se da cuenta que todos están en las mismas situaciones. Todos perdieron la libertad, perdieron su identidad, perdieron sus posesiones, perdieron a su familia. Y aún así, aunque todos están en la misma situación, él se da cuenta que hay tres maneras, hay tres tipos de prisioneros que tienen tres posturas diferentes ante la vida. El prisionero A, o la víctima, que es el que culpa a Dios, culpa a Hitler, culpa a sus padres, se deprime, se enferma y se muere. El prisionero B, que es el agresor, que es el que siendo judío va y los acusa de que están rezando por un cigarro, aunque eso les cueste la vida. Y esos también mueren, pero a veces hasta como de forma medio accidente trágica. Y el prisionero y se le va pasando, también tiene hambre y también tiene miedo, pero está tan centrado afuera de él, fíjense, dice, de ahí sale esto que la existencia es abierta, la existencia es para el otro, que la vida va pasando y va pasando, y esos son los que gustaría pasarles ya al final, que habla de la resiliencia, porque es una palabra que es mágica, y que yo les quería decir que yo pensaba que era lo máximo, hasta que conocí a Aureliano Pachola, que es la persona con la que tengo la cita a las 10 de la mañana, 5 de la tarde, hora Roma, que habla que la resiliencia es solamente el primer paso. La resiliencia es cuando algo se descompone, se rompe como una esponjita y vuelve a tomar su manera, su forma habitual. Pero hay una segunda fase, que es la antifragilidad, que no me rompo tan fácil, ni me exprimen tan fácil. Y la otra es la hiperfortaleza. Y es maravilloso porque no sé si se acuerdan de esa película de Terminator, donde había un policía que era como de un metal líquido y que lo golpeaban, le pasaban un cañón, pero se iba armando y seguía avanzando. Imagínense que nosotros pudiéramos tener esa capacidad. La que sigue, por favor. Entonces, aquí la pregunta que quisiera yo hacerles es, esto del COVID, ¿en cuántos campos de concentración te ha puesto? Y antes del COVID, ¿en cuántos campos personales de concentración has estado? Y si tuviéramos el taller, de verdad no saben las historias que me contarían. Y el resultado, la que sigue, es que son sobrevivientes. Sí, que a lo mejor las han vivido como víctimas, como agresores o como héroes, pero que si están aquí el día de hoy, han sobrevivido a diferentes campos de concentración. No sé qué les haya pasado hace 5 años, hace 10, hace 15, pero si se dan cuenta, siempre hemos tenido momentos difíciles de crisis, unos más que otros, pero al final del día, a veces, si pudiéramos contar la historia, sé que muchos me dirían, te juro que no sé ni cómo, pero pasó esto, o después de la muerte de tal persona, pude honrar su vida de tal o cual manera, y empecé a hacer tal o cual cosa. La que sigue. Entonces, nos damos cuenta que a veces no somos capaces de cambiar la situación que estamos viviendo, pero tenemos 3 maneras de elegir cómo vivirla. Y eso es lo que le da sentido a eso que yo vivo.
justamente es la respuesta que yo le doy a la vida ante eso que me ocurrió. Y entonces, ¿desde dónde respondo? Desde mi cuerpo, enfermándome, desde estas pulsiones que tienen que ver con la primera escuela de Viena, que es justamente el primer límite, desde la parte mental, desde esta hiperreflexión de estar rumiando y de estar echando culpas o de estarme culpando o de estar mentalizando todo, de tener el control, que es esta parte de la segunda escuela de Adler, o desde la parte espiritual, donde encuentro una razón para todo esto. Y así como el aparato respiratorio tiene órganos, ¿sí? El sentido tiene un órgano, que es la conciencia. Y la conciencia a veces está empantanada, a veces está dormida, pero está ahí. Y sobre todo en las situaciones de crisis es donde la conciencia empieza a despertarse y empieza a movernos. La conciencia es sabia. Y entonces esos huecos que ya estaban en la vida, pues nos obligan a responder de alguna manera. Y a veces cuando nos quedamos en la lona, también estamos respondiendo y también tenemos que pagar el precio ante ello. Y ahorita se los voy a platicar. Entonces, ¿cómo es que yo puedo llenar estos vacíos? Hay varias formas. Y la primera es con el autodescubrimiento, saber quién soy yo y hacer como esta introspección para saber qué soy yo, quién soy, mis limitaciones. Y para esto, de verdad, hay un trabajo hermoso en la logoterapia para ir poco a poco entendiendo lo que yo soy, porque si yo no sé quién soy, no me puedo moldear. Otra forma de aprender a llenar este vacío es con mis elecciones diarias. ¿A dónde voy y con quién voy? A partir de este suceso que me acontece. A lo mejor yo pensaba caminar con mi esposo toda la vida o durante más tiempo, o con mi hijo o con mi madre, pero ahora ya no va conmigo a lo mejor físicamente, pero ¿cómo lo puedo acomodar? ¿Sí? Otra de las características para encontrar sentido es la unicidad. Cuando yo entiendo que de verdad, aunque parece meme de somos únicos, irrepetibles, somos creación de Dios, es real. No hay un ser humano igual al otro. Desde las huellas digitales, ni siquiera los gemelos idénticos pueden tener este parecido idéntico. Es imposible, somos únicos. Y cuando nos damos cuenta que en realidad somos únicos, venimos a hacer algo que nadie más en este planeta puede hacer. Y me puedes decir, ay, Anabela, pues si yo no voy a descubrir la vacuna, ni me voy a ir a la luna. No, pero yo les puedo prometer que hay personas que tienen una diferencia enorme si ustedes están en este planeta o no. Y hay personas que se han ido, que son únicas y que son irreemplazables para su vida. Y está bien. Porque muchas veces la gente quiere superar la pérdida o pasarla. Y es como una herida. ¿Sí? Yo soy ahora con este dolor que voy cargando. Pero de ahí viene la palabra responsabilidad. ¿Cómo respondo yo? Fíjense, responsibility, ability to respond. ¿Desde dónde respondo yo ante esta pérdida, ante esto que la vida me está poniendo? Cuando no puedo cambiar algo, lo único a lo que tengo opción es de cambiarme a mí mismo. Y la responsabilidad viene de la mano de la libertad. Son binomios. Soy libre de quedarme tumbado y de no querer vivir, pero tengo un precio que pagar por eso. Soy libre de rendirme, pero tengo un precio que pagar. Soy libre de luchar para salir adelante, pero tiene un precio. Siempre el que yo haga o no haga
me va a ocasionar un costo. Y justamente a partir de eso es como puedo lograr la autotrascendencia, sobrepasarme a mí mismo, no ser el que yo era, ser alguien más. Exactamente, Marta Eva. Libertad y responsabilidad. Qué lindo. La que sigue, por favor. Víctor Frankl, cuando fue a Nueva York, vio que estaba la Estatua de la Libertad y dijo, sería padrísimo que del otro lado hicieran la Estatua de la Responsabilidad, porque una no va sin la otra, la que sigue. Y ahí hicieron justamente uno de los, un logoterapeuta, hizo esta estatua que está preciosa y que pues ahora se puede comprar en Nueva York. La que sigue, por favor. Entonces, si se dan cuenta, la responsabilidad viene de la manera en la que yo reacciono por impulsos desde mi parte biológica, desde mi parte animal, desde mi parte mental o desde mis elecciones, desde la conciencia. Y me encanta la palabra inteligente, porque inteligente viene de las dos vocablos inter, que es entre una cosa y otra, y eligere. Alguien inteligente es el que puede elegir entre una cosa y otra, la que más lo construye. La que sigue, por favor. Llevo 32 minutos, me voy a apurar. Entonces, ¿desde dónde puedo yo encontrar este sentido? ¿Desde dónde puedo hacer mis elecciones? Y entonces, esto me encantó porque cuando yo lo descubrí, esto es como para domis, ¿no? Yo era una domi existencial, era muy mala, era una víctima, y entonces descubrí que a través de los valores de apreciación, que es eso gratis que el mundo me da, desde un amanecer, desde la posibilidad de haber sido mamá, desde la posibilidad de haber sido hija, desde la posibilidad de haber sido esposa, eso es lo que me va a dar sentido a través de lo que yo le doy al mundo, ¿sí? Desde mi trabajo, desde la forma en la que yo día a día me presento con los demás en el mundo y con los valores de actitud, que es la actitud que yo tomo frente a la que sigue, la triada trágica, que es el dolor, la culpa y la muerte. En el dolor el dolor no me lo puede quitar nadie, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es todo eso que está fuera de mí, donde me distraigo y lloro y culpo, y está bien por un ratito, pero después me voy a tener que salir del sufrimiento para poder trabajar mi dolor. La culpa, hay una culpa sana contra una culpa neurótica. La culpa sana es la que me ayuda a entenderme y hacerlo mejor la próxima vez contra la culpa neurótica. Y la muerte de todas las pérdidas, ¿no? Que efectivamente habla de perder cosas, perder personas, perder oportunidades. Y aquí yo les quiero decir que hay estudios súper importantes que hablan que como yo tenga la postura ante la vida, afecta tremendamente a mi mente y a mi cuerpo. ¿Sabían ustedes que en nuestro ADN tenemos unas patitas, que son las de las escaleras, que se llaman alelos? Y esos son cortos o largos dependiendo de nuestra gratitud, dependiendo de nuestro positivismo. Los alelos largos son los alelos de la salud, los alelos cortos son los alelos que están enfermos. Entonces, imagínense lo importante que es trabajar en la existencia. La que sigue, por favor. Quiero darles estos principios que son los principios de la logoterapia. Cada persona es única y irrepetible. El espíritu humano es la esencia de nuestra humanidad. Y aquí tengo personas muy queridas que estoy viendo. ¿Sí? Mariana, Rocío, alguien más, Conchi, que perdieron personas muy valiosas para ellos. El espíritu nunca muere, solo hay que acomodarlo de otra manera. ¿Sí? Nuestra conciencia es nuestra guía. Y cuando nosotros podemos encontrar un para qué tanto dolor, para qué
¿Esto qué voy a hacer con esto que me duele tanto? Empieza una motivación. Motivare viene de motor, moverme. Y es donde voy a empezar a caminar a pesar de mi dolor, para darle un sentido y para honrar esa vida que se fue, o si perdí mi negocio, o si perdí alguna situación importante, para encontrar la razón del por qué. Y encontrar el sentido en cualquier circunstancia es importante porque nosotros tenemos la libertad de escoger la manera en la que me voy a parar ante esto que no, a veces ni siquiera lo busqué yo, pero que me toca vivir. Y entonces, justamente la responsabilidad va pegada a nuestra libertad. Y cuando yo soy solamente mente, soy solamente cuerpo, o todo lo hago pequeño y lo reducciono y no veo opciones, entonces me quito libertad. A veces solamente veo la mancha en el papel blanco y no veo todo lo demás que sí está para mí. Y créanme, y se los dice a alguien que ha perdido gente en situaciones difíciles, ¿sí? Yo perdí, muchos lo saben, un sobrinito de leucemia. Y él es el que, gracias a esa muerte, fíjense, no fue bueno ni malo que Israel muriera. Lo que puedo yo decirles es la manera en la que yo honro la vida de Israel, justamente tocando otras vidas. Entonces, nos convertimos realmente en nosotros mismos cuando, a pesar de ese dolor, a pesar de esas pérdidas, crecemos y nos trascendemos a nosotros mismos, la que sigue. Entonces, justamente en estas oportunidades tenemos el hacer contra el no hacer, ¿sí? Hay veces que no podemos ser positivos. ¡Ay, se murió mi mamá! ¡Ay, se murió mi papá! O sea, no. Pero hay una palabra que me gustó mucho de Víctor Frank, que se llama el optimismo trágico. Y él decía, híjole, otro día estoy vivo, otro día voy avanzando. Y eso ya es mucho. Otro día más que estoy aquí. La hiperreflexión contra la de reflexión. Hiperreflexionar es estar rumiando y rumiando la misma idea. Cuando dices, ya, stop y desvío, pienso en otra cosa, aunque esto me duela. ¿Y cómo puedo pensar en otra cosa? Poniendo mi atención ante otro ser humano, abriendo mi existencia ante otros. ¿Sí? Adaptarse. Adaptarse es parte de la vida. Nos adaptamos a estar casados, a estar solteros, a la escuela, a todo. ¿Se dan cuenta? Ahora estamos en esta plataforma y los que no sabíamos ni siquiera usar la computadora, nos tuvimos que adaptar. El humor es muy importante. Él dice que en el campo de concentración se burlaban de ellos mismos, ¿no? Que decía, él estaba cavando 20 centímetros de nieve descalzo y decía, ay, y antes, si no salía con con mi bufandita, me enfermaba y tosía. Y entonces otro le decía, ándale, ahora le tose y nos mandan a la cámara de gas. Ja, ja, ja. O sea, se dan cuenta de lo trágico, pero incluso reírse de las propias... de lo propio que tenemos, creo que también es algo muy mexicano, eso lo tenemos y está ahí. Y ser creativos, plan A, plan B y plan C. Y recordar que nunca dejamos de ser dignos. La dignidad no es algo, cuando dicen es que él no es digno o es que esto es indigno, la dignidad es un valor fundamental que nadie nos puede quitar en ningún momento. Entonces, otra de las cosas que les quiero dar como herramienta es que en una crisis los juicios la engrandecen, ¿sí? A veces juzgamos a los otros sin ver el contexto en el que tienen. ¿Viste que casi no lloró? Mira, perdió al hijo y ve tan contentita que se ve. O, ay, ya está llorando demasiado, ¿no? Nos juzgamos a nosotros por nuestras propias decisiones, es que yo hubiera hecho esto, es que debí de hacerlo de otra manera, ¿no? Cuando sabemos que no somos sabios, ajá, nos enseñaron que en la muerte, entre más lloramos, más los queríamos, y eso tampoco es verdad. Ser flexible
Es bien importante, los juicios nos hacen rígidos y entonces entre más duros nos pongamos ante la vida, más nos vamos a romper. Como el bambú, nos doblamos, va a ser más fácil fluir. La que sigue. La que sigue, por favor. Y al final del día, esto de vivir es un ratito. Hay un sentido de vida, no, si quieres, hay un sentido de vida, que es el sentido del momento, y nuestro sentido de vida está lleno de sentidos del momento, pero hay un sentido último, que es cuando vamos a dejar este planeta, y es como un rompecabezas, ¿saben? Donde podemos entender, ay, esta muerte, cómo me dolió, pero ahora entiendo que era para encajarlo en este lugar. La autotrascendencia es tocar a otro, salir de mí y tocar a otro. Yo no voy a escribir mi lápida. ¿Qué va a decir con esta vida si te fueras tú? Tu lápida. A mí me gustaría mucho que la mía dijera, bien vivido. Espero que la tuya también. Muchísimas gracias. Yo soy Anabela Peter y ahí está mi página de Facebook y mi WhatsApp para que quien me quiera buscar, así me encuentra. Muchísimas gracias.